Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. Esta es Sigamos con Jesús.com, Camino a el Paraíso. Buenos días. Onassis Cabral, ¿cómo está? Está con nosotros. En el día de hoy vamos a tratar el tema, el verbo eterno. Y nos vamos a ir a Juan 1:1-18. Ya usted tiene su Biblia ahí y tiene a Juan 1:1-18. El verbo eterno. La palabra comienza diciendo: en el principio, el verbo, y el verbo era con Dios. Repito, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en la tiniebla resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Esto es palabra de Dios. El verbo hecho carne, el verbo eterno. ¿Qué entendemos por eterno? Eternidad, ¿verdad? ¿Qué usted entiende por eternidad? Para poder nosotros poder hablar del verbo eterno. ¿Podría uno de los hermanos que están por ahí descifrarme qué significa eterno? Voy a durar un minuto a esperar si uno de los hermanos que están ahí, sea Felipe, sea Félix Díaz, sea María Blanca Pérez, Onassis, y los que están en las redes sociales, me pudiera descifrar lo que significa eterno. Voy a esperar un minuto porque me gustaría saber también si están escuchando activamente
lo que es el programa. ¿Qué significa eterno? Para ustedes que están ahí, el que pueda escribirlo. Voy a esperar un ratico por lo antes dicho. Vamos a ver si alguien se anima a escribirme. Bueno, al ver que nadie se atreve a contestar la pregunta, ¿qué significa eterno? Vamos a ver que parece que alguien ha escrito. Bueno, no ha escrito. ¿Qué significa eterno? Es la pregunta que estoy haciendo, porque vamos a comenzar a estudiar el verbo eterno, el verbo hecho carne, Juan 1 al 18. Entonces, he hecho esta pregunta para ver si alguien se anima a contestarla. Pero al ver que no es así, me costará entonces contestarla yo mismo. Fíjese, eterno es que no puede ser medido por el tiempo, que no tiene principio ni fin. Eso es eterno. Porque manejamos palabras y muchas veces no conocemos el significado. Entonces, aquí dice el verbo eterno. Ya conocemos lo que es eterno. Ahora, ¿a qué se refiere cuando habla de verbo? Clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estado o existencia que afectan a las personas o las cosas. Tiene variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona. Funciona como núcleo del predicado. El verbo es lo que indica acción, estado o movimiento. Así lo aprendimos. Dice María Blanca, siempre activa, eterno, algo que permanece por los siglos. Permanece para siempre. Perfectamente, María Blanca. Entonces el verbo es lo que indica acción, estado, movimiento. Entonces, aquí empieza diciendo la palabra. En el principio era el verbo. Ya desglosamos lo que era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea que Dios era, ha sido y todo es con Dios. Oiga cómo dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yo quisiera ir a Génesis 1. Génesis 1, empezando ahí mismo, para que usted vea lo que dice la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es Génesis 1 que dice. Y aquí dice en Juan 1, en el principio era el verbo, lo que indica acción, estado, movimiento, ¿verdad? Y el verbo era Dios, era con Dios y el verbo era Dios. Dios creó al mundo. Vimos a Génesis, vimos a Juan. Aquí no hay perdedera. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Jesús. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. ¿Quién era la luz? La luz era Cristo. Entonces Juan viene, verso 7, por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. No era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y Juan predicaba de que él venía. Y Juan predicaba de él. Dice el 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y diríamos, pero muchos de ellos lo vieron. Bueno, lo vieron, pero no lo conocieron. Porque no le escudriñaron, porque no le creyeron. Porque cuando aquí habla de que el mundo no lo conoció, usted puede verme a mí, pero usted no me conoce. Yo puedo verlo a usted, yo no lo conozco. Al Señor lo vieron, pero no le creyeron. Entonces dice el 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Estaban con el maestro, estaban ahí, vieron, escucharon todo lo que el maestro hacía, pero lo mataron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora, aquellos que realmente lo conocieron, a los que lo recibieron, y a los que creen en su nombre. Porque le explico algo. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho de Dios. Yo recibo al Señor como mi Salvador. En este momento yo digo, usted dice, pero no cree en Él. Dice que lo recibe, pero no le obedece. Digo que lo recibo, pero no le obedezco. No creo en Él. Entonces aquí dice, más a todos los que recibieron. Entonces aquí viene esto, a los que creen en su nombre. Me explico, ¿verdad? A los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Y por qué le dio potestad de ser hecho hijo de Dios cuando ya estaban vivos, habían nacido? ¿Por qué le dio potestad de ser hecho hijo de Dios? Porque hijo de Dios no es lo mismo que criatura de Dios. O criatura de Dios no es lo mismo que hijo. Usted y yo fuimos hechos por Él. Somos una creación de Él. Ahora, para ser hechos hijos, hay que, dice el 12, creer en su nombre, recibirlo y creer en Él y obedecerlo. Entonces aquí dice que a esos que le creyeron, a esos que lo recibieron, le dio potestad de ser hecho hijo. Y se le dio potestad de ser hecho hijo, era porque no eran hijos. Aquellos que no han recibido al Señor como su Salvador, que no creen en Él, que no obedecen su palabra, y si obedecen su palabra, se bautizan para el perdón de su pecado, entonces no son hechos hijos. Si usted, mi querido amigo, no ha hecho nada de esto, entonces usted no es hijo, usted es criatura de Dios. Usted podría escuchar ahora y decir, pero te está volviendo loco. Yo pensando,
¿Cómo tú dices eso? Si yo soy hijo de Dios. Bueno, es que las escrituras claramente dicen que cuando no se ha hecho esto, no se es hijo. Porque si vamos a Romanos 3:23, no dice, o dice la palabra de esta manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Al tener el pecado, hay que creer, hay que bautizarse para el perdón de pecado, para poder nosotros llamarnos hijos. Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y yo qué soy entonces? Si yo no me he bautizado, tú me dices que no soy hijo. Una pregunta frecuente. Bueno, no es que yo digo, es que la escritura dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y al no ser hijo, entonces lo que soy es criatura de Dios. Pero vamos a Marcos, que Marcos nos va a ayudar con esto. Si vamos a Marcos 16:15, el Señor le dice a los apóstoles, a sus discípulos, Marcos 16:15, y por todo el mundo, y predicar el evangelio. ¿A quién dice aquí? A toda criatura. No dice y predicar el evangelio a todo hijo. Dice a toda criatura. Porque como decíamos, al no aceptarlo como su salvador, dice Juan 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, el 11, y él dice el 12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. No solamente recibirlo, porque usted dice, yo tengo a Dios, yo recibí a Dios, pero no le cree a Dios, desobedece a Dios, desobedece su palabra. Entonces dice, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo. Buenos días, Evelyn, la paz de Dios. Mirándolo, tal y como la palabra lo dice, que dice claramente que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo. Entonces vemos aquí en Marcos 16:15 que dice, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura, aquel que no lo haya recibido, aquel que no se haya bautizado, no puede decir que es hijo de Dios. Es criatura de Dios, creación de él. Por eso manda aquí a que prediquen el evangelio a toda criatura. Pero pone un poquito más el 16 y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es lo que dice la palabra, ni más ni menos. No puedo ni quitarle ni ponerle. Y aquí, claramente, en Juan 1:12, él dice, porque estamos hablando del verbo hecho carne, el verbo eterno. Entonces le dice en el 12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Dice Felipe Eladio Lorenzo, a toda criatura para que se hagan hijos, ahora serán además de criatura también hijos. Aquellos
que han obedecido el evangelio del Señor, aquellos que se bautizan para perdón de pecado, ojo con eso, entonces le da potestad de ser hecho hijo. Dice el 13 de Juan 1, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Yo quiero que usted guarde eso porque vamos a estudiar un poco eso. Porque aquí hay como un medio trabalengua, pero se puede entender. Ese es el 15 que dice, Juan decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. El verbo eterno. Hablamos de lo que significa verbo, hablamos de lo que significa eterno. Ahora bien, vamos a tratar de desglosar lo que hemos leído. Cuando comienza en el verso 1, Juan 1, que dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mire, hay una Biblia que se llama Traducción del Nuevo Mundo. Y esta Biblia los usan los llamados testigos de Jehová. Si usted lee esa Biblia en Juan 1, no dice lo que usted está leyendo aquí ahora mismo. Porque aquí dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Usted sabe cómo dice la traducción del Nuevo Mundo? Mírenla aquí. Esa es la que usan los llamados testigos de Jehová. Y yo le voy a leer para que usted vea cómo están a flor del día. Por eso tenemos que escudriñar la palabra y no dejarnos engañar. La Biblia que usted tiene ahí, si no es esta, que es la que usan ellos, usted va a leer que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice aquí, pero fíjese cómo dice la que le menciono aquí. En el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Ahora, si usted se da cuenta en esta traducción del Nuevo Mundo, dice que la palabra era un Dios. Pero usted sabe cómo ponen a Dios con D pequeña. Con D pequeña. Perfectamente la dio Villalorenzo. ¿Qué quiere decir con eso? No están sacando a Dios del asunto. Están poniendo un Dios cualquiera. Pero el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios que usted y yo le servimos, es lo más grande. Y aquí dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y esta dice, y la palabra era un Dios. Ya usted sabe. Por eso tenemos que estar escudriñando la palabra, buscando y no dejarnos engañar. Esa Biblia totalmente manejada, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con esto. Ahora bien, vamos a continuar. Decíamos también que el verso 1, en el principio, alusión a Génesis 1:1, para vincular a Jesús, el verbo, con el Dios de la creación. Por eso en el 1:1 dice de Génesis, lo vuelvo a leer, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Entonces, esto hace alusión a Génesis para vincular a Jesús, el verbo, con el Dios de la creación. La encarnación de Jesús es pues un acontecimiento de importancia universal. El verbo es Jesucristo, la suprema y eterna expresión de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios aparece como creador del mundo. En el Nuevo Testamento, Dios pronuncia su palabra definitiva a través de la palabra viviente, su Hijo. La frase, cuando leemos el verbo era con Dios, atribuye divinidad al verbo, sin definir toda la divinidad como el verbo. En el verso 1 al 3, Juan declara que Jesús fue el agente divino responsable de toda la creación. Eso dice aquí. Si usted ve el verso 2 que dice, este era el principio en el principio con Dios, la repetición de esta frase del verso 1 recalca que el verbo ha estado siempre en comunión con Dios, el Padre. En ningún tiempo anterior dejó de existir. Esta comunión, el verbo y el Padre comparten una relación eterna y personal en una unidad y totalidad perfecta. En otro pasaje, los términos hijo y padre describen esta misma relación. Si usted va a Juan 1:18, aquí mismo, usted ve que dice, a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí vemos la unión que tienen, la unidad y la totalidad. Si vemos a Juan 3:35, nos dice la palabra, 3:35 de Juan, el Padre ama al Hijo y toda la cosa ha entregado en su mano, en sus manos. Pero Juan 5:20, para que usted vea la unión entre una cosa y la otra, 5:20 nos dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. La unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Pero si va al 5:36, y aquí mismo se da cuenta que dice también, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, la misma obra que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan 14:13, encontramos de la manera siguiente. Estamos hablando del verbo hecho carne. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidiera el Padre en su nombre. El verso 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué dice esto? Fueron hechas por medio de él. El verbo era el agente activo de Dios en la creación, siendo el mismo eterno con Dios. Siendo el mismo eterno con Dios. Si usted se va a Colosenses 1:16-17, vamos allá. Colosenses 1:16-17. Dice la palabra 1:17, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Estamos hablando de Cristo, ¿verdad? Pero Hebreos 1:2 dice, Hebreos 1:2, dice,
En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo es a través de Jesucristo. Todo lo creó el Señor. Lo creó todo por Él y para Él. A Él debemos de escuchar, a Él debemos de oír. Él es el que tiene la palabra. Pero, dice aquí, el verbo no fue creado, sino que Él era. Porque Él lo dice en Génesis 1, en Juan 1:1. Él era el creador. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y usted se va a Juan 1:1 y se da cuenta que Él es todo. Si vemos el verso del 6 al 11, el Evangelio de Juan recoge varios testimonios sobre Cristo, mostrando que la fe en Él está basada en la evidencia. El testimonio de Juan el Bautista, así como otras evidencias, hace inexcusable el rechazo de Jesús por parte del mundo. La frase venía a este mundo del verso 9, como usted ve en Juan. Usted ve en Juan que dice, el 9, verso 9, dice, aquella luz verdadera que alumbró a todos los hombres venía a este mundo. Usted ve que dice así, se refiere a Cristo, no a todo hombre. Se refiere a Cristo. Con su venida, Él se ha convertido en la luz verdadera para aquellos que creen. Además, quiero que estemos claros, Él también es esa luz que en sentido general alumbra la conciencia humana y hace de esa manera responsable a toda la humanidad ante Dios. Si usted va a Romanos 1, 19, 20, vamos a Romanos 1, 19 y 20. Queremos saludar a nuestro hermano Arcadio Mañón que está por ahí. Paz de Dios, hermano. Romanos 1, 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoció les manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay algo que me inquieta a mí y yo le explico a los amigos y hermanos que me encuentro y hablamos. Lo que Dios quiere que supiéramos está aquí. Todo lo que Dios quiso que supiéramos está aquí. Aquí no hay otra cosa que Dios dice que no lo reveló y que entonces Él no pudo escribirlo o no pudo. No. Todo lo que Dios quiso que usted y yo supiéramos está aquí. Esto no es una cuestión de que yo tengo que deducir. Entonces, no. Todo, si obedezco, si escudriño, todo lo que Dios quiso que yo supiera está aquí. Entonces, la luz verdadera para aquellos que creen, además, Él también es la luz que en sentido general alumbra la conciencia humana y hace de esa manera responsable a toda la humanidad ante Dios. Ahora dice el 10, de aquí de Juan, dice el 10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Yo le decía cuando empezamos, usted y yo podemos juntarnos, usted y yo podemos vernos, pero quizá usted no me conoce. Quizá yo no lo conozco a usted. El mundo estaba con él, estaba en el mundo y el mundo no lo conoció. Pero lo mataron. Ahora, si yo no lo escudriño, si yo no le creo, si yo no lo acepto, puede hacer que usted y yo no veamos, pero no conocemos.
no me conocen. Entonces, dice el 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Y usted conoce a Dios? ¿Realmente usted y yo conocemos a Jesús? Si lo conociéramos, lo obedeciéramos. Si lo conociéramos verdaderamente, obedeciéramos su palabra. Pero en el mismo momento que no obedezco su palabra, no lo estoy conociendo. No lo estoy conociendo. Pues yo puedo decir que sí, que yo conozco a Dios, que sí, que yo soy cristiano y haciendo la cosa como no debo de hacerla. Y lo que Dios quiere que hagamos, ante todo, es obediencia. ¿Sí? El mundo para Juan puede significar, porque dice en el mundo, dice el 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Para Juan significa la tierra o el universo creado por Dios. El mundo para Juan puede significar la gente que lo habita. Muchos de ellos no creyeron. A lo suyo vino y lo suyo. Tenemos la palabra ahora, tenemos al Señor aquí mediante su palabra y nosotros no le creemos. Entonces decimos, los judíos fueron malos, estando con él ahí mismo y no le creyeron. Pero usted y yo tenemos la palabra. Solamente tenemos que creer, tener fe y no le creemos y hacemos cosas que no son adecuadas y no estamos juntos igual que los judíos, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero cuando no recibimos su palabra, cuando no obedecemos su palabra, no estamos recibiendo a Jesús. ¿O yo me equivoco? Cuando estamos metidos, sumergidos en la ley, donde estamos en la gracia, estamos aceptando a Jesús. Estamos recibiendo a Jesús. Cuando estamos haciendo cosas de la ley, cosas que ya no hay que hacerlas, cosas que fue para el pueblo judío, estamos recibiendo a Jesús. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahora, él vino a ellos. Y como no recibieron a los que creen en su nombre, porque dice el 12, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre. Porque ahora no solamente tengo que recibirlo, ahora no es que nada más lo recibí, ahora es que crea en él. Porque usted puede decir que tiene a Jesús. Yo puedo decir que yo recibí a Jesús como mi Salvador, pero no creo en él, porque no le obedezco. Entonces usted puede ser que usted lo recibió. Sí, usted es una persona tremenda, se come la Biblia, pero quizá usted no cree en Jesús. ¿Cómo no cree en Jesús? O cuando quiere hacer las cosas que no dice la palabra, cuando desobedece su palabra, no está creyendo en él. Entonces, porque por eso que dice, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre. No solamente recibirlo, a los que creen en su nombre, y el que cree obedece. Entonces, cuando habla del mundo, la tierra o el universo creado por Dios, podría ser la gente que lo habita, o un sistema bajo el control de Satanás, que se opone a Dios. Aquí quizá los tres connotaciones pudieran estar incluidas. Sí, un sistema bajo el control del otro, del malo, que se opone a Dios. Pero es que cuando hacemos las cosas diferentes a lo que Dios pide, nos estamos oponiendo a Dios. Es que esto no es que yo supongo. Esto no es cuestión de que yo creo que así es mejor, porque así viene más gente a la iglesia, porque así esto. Es que usted y yo, querido hermano, no añadimos personas a la iglesia. Quien lo añade es el Señor. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Lo suyo y lo mío es predicar la palabra. Nada más. Nada más. Usted no añade gente a la iglesia. Yo no añado gente a la iglesia. El Señor añadía a la iglesia lo que había de ser salvo. Y el Señor es sabio. Es todo. ¿Por qué? Para que usted no venga con su estrategia. Para que yo no venga con estrategia. Que haciendo esto viene más gente esta noche. Que trayendo aquello. Que buscando aquello. ¿O es que usted no se da cuenta que Dios fue que lo hizo? Yo no me doy cuenta que Dios fue que lo hizo. Oiga, usted me puede engañar a mí. Yo lo puedo engañar a usted. Pero Dios no lo va a engañar.
predique la palabra, olvídese de esto y de aquello, predique, predique. Y Dios es que sabe. Dios sabe si usted está aquí de corazón o está buscando algo. Dios sabe si yo estoy aquí de corazón o estoy buscando algo. A Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Es lo que dice la palabra. Y queremos y que esto y aquello. No, y yo estoy bien, pero mentira. Muchas veces mentira. Queremos simular delante de los hombres que no, que. Pero Dios sabe, no, mi hijo, tú no estás bien. Lo tuyo es predicar de mí. La gloria es mía. Eso es lo que dice Dios. No es tuya. Y nosotros buscando que nos pongan allá arriba y que esto. Qué pena, ¿eh? Felipe Villalorenzo dice, Juan lo dice, muchas otras cosas hizo Jesús que si se habían escrito se llenaban muchos libros, pero estas que se escribieron son las necesarias para tener la salvación o tener la salvación. Así mismo es. Dice, estamos en del 6 al 11, que no le conoció. El rey de la creación permaneció en general separado de su súbdito. El mundo tuvo la oportunidad de conocer a su soberano, pero no lo hizo. Tuvieron la oportunidad de conocer al soberano, pero no lo hicieron. Pero usted, querido amigo, y también hermano, tiene la oportunidad de realmente de conocer al Señor, de conocer a Jesús, pero no lo ha hecho. ¿Por qué? Por no dejar esto, por no dejar aquello. Lo que queremos es ser jefes, lo que queremos es estar delante de todo. Y el último, los últimos serán primero, pero no nos damos cuenta. Porque es que venimos haciendo una relación entre lo que es el mundo y entre lo que es lo espiritual. Y creemos que algunas cosas del mundo no las va a aceptar el Señor. Los cabildeos. Que si yo estoy al frente de esto, cuando yo llegue allí, el Señor me va a decir, sí, así. No. Mi conducta, mi forma de yo manejarme, eso podía ayudar. Pero no es que porque yo estoy al frente o yo estoy en esto. No, esto no trabaja así. Dice el 12, o el 11, mejor dicho. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ya hemos explicado esto, pero toda creación pertenece a Jesucristo. Toda creación pertenece a Jesucristo, pues Él participó en su formación. Hagamos el hombre. No fue que dice la palabra. Entonces, toda creación pertenece a Jesucristo. Lo suyo, esta frase, lo suyo. La frase parece referirse al pueblo judío cuya identidad étnica él compartía. Allá él estuvo con ellos allá. Ahora dice que no le recibieron. Muchos judíos, desde luego, le recibieron. La iglesia primitiva, en la primera década, fue primordialmente judía. Primordialmente judía, la iglesia primitiva. Escucha bien. Pero como nación, como pueblo, los judíos rechazaron al Mesías. Los judíos rechazaron al Mesías. Y usted oye ahora, y esto es algo, ¿cómo le digo? La gente quiere ir que una excursión para Israel, una esto para aquello, que aquí, que la Tierra Santa, que aquí fue que el Señor hizo esto y que esta tierra hace aquello. Querido hermano y amigo, el judío que no reconozca a Jesús como su Salvador, ¿qué le puedo decir?
no va a conseguir vida eterna. Esto no es cuestión de que yo soy judío, de que yo nací en tal sitio. Si no reciben a Jesucristo como su Salvador, no hay salvación. No hay salvación. El que lo reciba sí, el que le obedezca sí, pero no importa. Y tú ves la gente loca gastando dinero por ir, y que a ver, ok, como historia, como usted quiera, pero no me venga a querer a decir que porque usted estuvo en Israel y usted conoció la cueva de que yo quién. No, conozca a Cristo, obedezca al Señor. Como pueblo los judíos rechazaron a su Mesías. Dice el 12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, que ya lo hemos explicado, la salvación no es una habilidad o poder inherente al ser humano, sino que es un privilegio otorgado por Dios gratuitamente. La salvación no es que yo nací con ella o que yo me la pego aquí, me la pongo aquí y ya la tengo. No, no es así, no. Sino es un privilegio otorgado por Dios gratuitamente. ¿O usted cree que porque yo sea hijo de un pastor o de un líder, ya mi salvación? Ah, mira fulano, ¿para qué? No, es el hijo del pastor. Sí, mi papá es uno de los pastores de la congregación, claramente que sí. Pero yo tengo también que ganarme la mía. Esto no es que esa salvación viene a través de él. Ahora, dice la palabra que serán salvos tú y tu casa. Bueno, usted, como cabeza de familia, son cristianos, ¿de qué se habla ahí? De Cristo, se lleva el evangelio tal y como lo dice la palabra. Entonces, ahí entra el hijo ahora, sigue sigue las pisadas de su padre. Serán salvos tú y tu casa. Pero no es que porque diga así, ya, no, mi papá es uno de los pastores, ya. Y la gente ve inmediatamente a los hijos de los pastores como que no, es un hermano como usted y como yo, con debilidades, pero que también tiene que pelear su salvación. Dicho así, ¿no? Porque que nosotros queremos en el reino del Señor pensar que es como en la tierra, y eso no funciona así. Dice el mismo 12, mas los que creen en su nombre, Dios puede ser hecho hijo de Dios. Esta frase describe la naturaleza y el carácter de los que nacen en la familia de Dios por creer en Cristo. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces esto describe el carácter y la naturaleza de los que nacen en la familia de Dios. Si lo leo desde el 3, para que lo entendamos mejor, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos están dando la salvación gratuitamente. Ahora nosotros tenemos que huir de las cosas del mundo. Tenemos que huir de las cosas del mundo y tenemos que obedecer al Señor. Claramente dice María Blanca Pérez, serán salvos tú y tu casa, pero si ambos obedecen, perfecto. Es así. Pero dice el 13, un poco extenso, ¿verdad? Dice el 13,
los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Antes del 13, que hablábamos del 12, en cuanto a ser hecho hijo de Dios, a los que creen, que dicen, a los que creen en su nombre, aquí la forma verbal griega enfatiza una lealtad constante y permanente en Cristo. Entonces el 13, que dice que los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios, o sea, un nuevo nacimiento, no acontece por descendencia física, esfuerzo o voluntad humana, sino a través del poder de Dios, el nuevo nacimiento. Dice el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y en verdad. Este contexto, lo que nos habla es que ocupó el tabernáculo. La analogía se refiere al tabernáculo en el desierto, cuando Dios puso su tienda entre los hebreos y manifestó allí su gloria. Así Jesús se identificó con la humanidad al hacerse carne y vimos su gloria. Porque Jesús se hizo carne, se vio su gloria. Entonces dice el 15, que yo decía que en este no parábamos. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Si vemos este trabalengua, era antes de mí, yo nací primero. Entonces Juan dice esto, pero se le explica aquí, el verbo es muy superior a Juan el Bautista, Cristo, pues le precede una idea semejante. La encontramos en Juan 8:58. Si usted va a Juan 8:58, mire lo que dice. Porque era antes que yo, viene después de mí. Entonces 8:58 dice de Juan. De cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dice Jesucristo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Aunque Juan el Bautista era 6 meses, aunque Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, usted puede buscar eso en Lucas 1, 26 al 36, usted lo encuentra. Creo que lo voy a leer por motivo de tiempo. Vamos a ver si lo podemos leer. Lucas 1, para poder afianzar lo que estamos diciendo. 26:36 de Lucas. Dice, el 6º mes del ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, Nazaret, llamada Nazaret, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en el donde ella estaba, dijo, salve, mi favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por su palabra y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque ha hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo, el ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo cubierto con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, lo que se llamaba estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, este es el 6º mes. Aquí, cuando vemos eso, del tiempo de Juan y el tiempo de Jesús, pues nos da claro que dice, nos da claro cuando decimos que aunque Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, él reconoció que Jesús ya existía antes de venir a la tierra y por tanto era superior a él. ¿Por qué? Juan le lleva 6 meses, pero en el principio, ¿quién era quién? ¿Qué dice Génesis 1? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué dice Juan 1? ¿Qué dice Juan 1? Dice, en el principio era el verbo
y el verbo era Dios, era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando él dice en el 15, porque no hay, ¿verdad?, perdedera, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan nació primero, pero él está hablando aquí del mismo Dios. Y muchos quieren decir que Cristo no es el mismo Dios. Pero yo no quiero entrar en ese tema porque el tema es otro. Pero sí, de este pequeño trabalengua, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Yo creo que diciéndolo así, pues los entendemos, ¿verdad? Entonces, Juan reconoce que Jesús ya existía antes de venir a la tierra y por tanto era superior a él. El 16, que dice, porque de su plenitud tomamos toda gracia y sobregracia. El hecho de que Juan afirme que la gracia viene de su plenitud enseña que esta es más que una buena disposición a favor impersonal de Dios. Dios acude con toda su provisión y poder en nuestra necesidad, en la persona de Jesucristo. Juan da otra razón de la superioridad de Cristo. Todos se benefician de su infinito recurso, es decir, Él es la fuente de todas las bendiciones. Él es la fuente de todas bendiciones. Dice el verso 17, gracias sobre gracia, que dice el 16, el escritor enfatiza el derramamiento abundante de las bendiciones divinas sobre los creyentes del verso 14. Ahora el 17 dice, pues la ley vino por medio de Moisés. La ley vino por medio de Moisés. ¿A quién fue dada la ley? A Moisés. Entonces, por medio de Moisés, ¿verdad? Por eso dice aquí, al 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley, es decir, el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, los judíos del tiempo de Jesús consideraban a Moisés como el padre de su religión. ¿A quién tenemos usted y yo que oír ahora mismo? ¿A Moisés o a Jesús? A Jesús, ¿verdad? La ley fue dada a Moisés. ¿Qué pasó con la ley? Fue clavada en la cruz. Entonces, yo no tengo por qué llevar la ley cuando estoy en la gracia. Entonces, si yo digo que entiendo todo esto, ¿por qué todavía hago muchas cosas que son de la ley que ya no están en la gracia? La Biblia la estudio completa. Pero el Nuevo Testamento es que nos dejan como doctrina, y los apóstoles estamos fundamentados en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? El Nuevo Testamento. Entonces, esto se puede entender si tenemos la humildad de querer entenderlo. Porque muchos decimos que entendemos esto, pero todavía hacemos cosas de la ley. Dice el 18, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito hijo de que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito hijo del hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios, óigame bien, incluyendo aún a Moisés, a quien tanto honraba el judaísmo. Nadie ha visto a Dios, incluyendo a Moisés, incluyendo el judaísmo, Éxodo 33:20. Ya estamos terminando. Éxodo 33:20. Dice, dijo, mas no podrás ver mi rostro,
porque no me verá hombre y vivirá. ¿Quién le dice esto? Dios a Moisés. Nadie ha visto a Dios, incluyendo a Moisés, a quien tanto honraba el judaísmo. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Qué me dice eso a mí? Lo dice muchas cosas. Lo voy a simplificar. Tenemos que entender que estamos en la gracia, no estamos en la ley, ¿eh? No estamos en la ley. Acuérdese de la transfiguración, lo que pasó. Juan no niega apariciones de Dios, como lo que se encuentran en Éxodo 24, 9 al 11. No lo niega, pero afirma que ningún mortal puede verle físicamente o comprender espiritualmente a Dios en toda su gloria. Dios se ha revelado a sí mismo a la humanidad en varias formas. Éxodo 33, 18 al 33, Isaías 6, del 1 al 5. Pero estas revelaciones estaban relacionadas con la esencia de Dios, que es un espíritu invisible. Juan 4, 24. Juan 4, 24. Si usted lo busca, encontrará Juan 4, 24, que dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Ahora, en espíritu y en verdad, es en obediencia, sin un lugar determinado. Porque yo tenía en donde ir a adorar. Usted puede adorar a Dios ahí donde está usted sentado, pero hay que obedecer su palabra, en espíritu y en verdad. Dios, el unigénito de Dios, esta es una clara afirmación de la deidad de Jesucristo. Solo Dios puede revelarse a sí mismo. Solo Dios puede revelarse a sí mismo. Y cuando habla que está en el seno, usted ve a Juan que dice que está en el seno, 18, el que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Jesús continuamente disfruta de la más cercana intimidad con el Padre. Unigénito no sugiere el nacimiento terrenal de Jesús. Es bueno que entendamos eso, ¿eh? No sugiere el nacimiento terrenal de Jesús, sino que describe la relación amorosa y única del Hijo con el Padre. Ya terminando. Qué bello es conocer a Dios a través de su palabra. Dios mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados, a salvarnos de una muerte segura. ¿Cuánto amor tiene Dios para con nosotros, que se despoja de Él mismo, manda a su Hijo hecho carne, padece por nosotros, muere y resucita al tercer día, deja las instrucciones a los apóstoles y se va a hacer morada para nosotros, y también nos manda el Espíritu Santo? Wow, pero Dios sí no quiere. Dios sí lo quiere a usted. Y tan desobediente que somos. ¿Qué más necesitamos para reconocerlo como Salvador? Querido amigo que me escucha, ¿qué más necesita usted para reconocerlo como su Salvador? ¿Qué quiere usted que Dios haga más en su vida? Si ya por hoy, mire como usted está hoy despierto, vivo, es más que suficiente para reconocerlo. ¿Qué otra evidencia quiere? ¿Qué más quiere escuchar? Hoy es el día que debemos de meditar que si aún está vivo fue por lo que Jesucristo hizo por ti y por mí en la cruz. Todavía hay tiempo. Usted, si no le ha entregado su vida, entréguele su vida. Confiéselo como Salvador. Bautícese para el perdón de su pecado. Hechos 2:38. Si usted hace todo esto, yo lo único que le podría decir es, o mayor aún, se lo aseguro, que es su mejor regalo que le puede
hacerse usted mismo. Si usted se quiere hacer un regalo usted mismo, acepte a Jesucristo como su Salvador. Dice el Señor en Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No importa lo que usted haya hecho. Oiga, eso no. La gente siempre va a decir, va a opinar. Aproveche que el tren está pasando hoy. Móntese en el tren y acepte a Jesús como su Salvador. Bautícese para el perdón de su pecado. Y aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que debemos de hacer. El verbo eterno es el tema de hoy. El verbo hecho carne. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ojalá que cuando esta palabra sea leída, a lo suyo vino, usted diga, pero yo sí te recibí. Si realmente usted es inteligente, como dice, acepte a Jesús como su Salvador. Querido hermano que nos escuchan, nos ven, si realmente usted es inteligente, obedezca a Dios. Deje que Él haga. No obstaculice al Señor. Solamente obedézcalo. Si realmente somos inteligentes, como decimos, obedezcamos a Jesús. Y aquellos que no lo han aceptado, acéptenlo como su único Salvador. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com, camino a el paraíso. Tema de hoy, el verbo eterno. Nos basamos en la lectura de Juan 1:18, pidiéndole a Dios que, ¿verdad?, haga el trabajo con cada uno de nosotros. Queremos saludar a Santa Jiménez, gracias por estar con nosotros. A Aarón Pérez, gracias por estar ahí. Aarón, ¿cómo te va? Felipe Eladio Villalorenzo, gracias por estar ahí. María Blanca Pérez. Metro Peluquería de el Ensanche Luperón, ¿cuánto tiempo, Metro? Llámeme cuando usted pueda. Gelson Doter, Arcadio Mañón, Paz de Dios. También tenemos a Evelyn de la Cruz, allá en San Isidro. También a Luis Antonio Villavizar, Onassis Cabral. Feliz día en New Jersey, estoy allá en Estados Unidos, y a todos ustedes les damos las gracias por haber estado con nosotros, esperando que Dios nos ayude con esta palabra y nosotros podamos ponerla por obra, porque es muy bonito leerla, es muy bonito leerla. Vamos a ponerla por obra. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente recibirlo, sino creerle. Señores, paz de Dios. Buenos días. Gracias, Señor. Usted sintoniza Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, camino al paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Es la roca de mi ser, es el que da paz a mi corazón, es el sol que ilumina mi vida.